Dios ha sido bien bueno con todos nosotros. ¿Alguien dice amén? Ay, Dios continúa amándonos, a pesar de que nosotros no lo amamos como deberíamos amarlo. Bueno, no se me ponga orgulloso, right? You know? Okay. No, ninguno de nosotros ama a Dios en la forma que debería amarlo. ¿Alguien dice amén? Sí, así es. Ese es un buen punto de partida. ¿No? Él nos ama en una forma que nosotros no nos merecemos. Y pues me alegro volver a verles. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El hermano amado nuestro, José Meléndez, va a venir un momentito y va a leer la palabra, la porción que vamos a estudiar. Y vamos a entrar de lleno entonces a la enseñanza del día de hoy, y luego de eso pues vamos a tener una conversación personal. Cuando usted guste, caballero. Que la palabra se encuentra en Nehemías capítulo 4. No está aprendido. 6 al 14. Y dice así: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyeron Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas comenzaban a ser cerradas, y se encolerizaron mucho. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y a hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos de día y de noche. Y decía Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Nuestros enemigos dijeron: que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez: de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. Entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Después miré, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, amén, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Gracias, hermano José. Te amo, hermano. En la tarde de hoy vamos a hacer esta enseñanza que hemos titulado "Esto también habrá de pasar", y ya en el pasado hemos hablado sobre ese asunto de que esto también habrá de pasar, pero en la tarde de hoy le añadimos algo más al título: esto también habrá de pasar y veremos su gloria. Mientras estudiamos esta porción hoy, Nehemías capítulo 4, versículos del 6 al 14, vamos a considerar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos en cuanto a qué es lo que nosotros, como seguidores del Señor Jesucristo, debemos hacer cuando somos tentados a darnos por vencidos.
¿qué debemos hacer cuando somos tentados a darnos por vencidos? ¿Qué debemos hacer cuando somos tentados a tirar la toalla? Y sobre todo, ¿qué es lo que nosotros, como seguidores, ¿cuántos son seguidores de Cristo? Seguidores de Cristo, que han confesado a Cristo como Salvador de sus almas y Señor de sus vidas, se han entregado a Él para que Él pastoree sus vidas, para que Él dirija sus vidas, se han propuesto vivir vidas que estén centradas nuevamente en obedecer la voluntad de Dios, que se han determinado a atesorar a Jesucristo por encima de cualquier cosa y cualquier persona. La lección de hoy, la enseñanza de hoy, el sermón de hoy, el mensaje de hoy, nos habla acerca de qué es lo que nosotros debemos hacer como creyentes cuando somos tentados a claudicar en algo que es la voluntad de Dios. Algunos de nosotros hemos decidido, por la misericordia de Dios y por la dirección del Espíritu Santo, a seguir la voluntad de Dios en un asunto en particular. Usted le pone nombre y apellido a lo que sea. Decidió usted que usted iba a hacer la voluntad de Dios con relación a la forma en que usted iba a criar sus hijos. Usted determinó que usted iba a hacer la voluntad de Dios en cuanto a cómo bregar con sus enemigos, cómo usted lidiar con familiares difíciles, cómo usted bregar con una adversidad que le ha sobrevenido súbitamente. Usted se determinó a hacer la voluntad de Dios en ese particular. El pasaje de hoy nos ayuda a poder nuevamente reconocer qué es lo que Dios dice que tú y yo debemos hacer cuando somos tentados nuevamente a claudicar en algo que es la voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, me determiné a ser una persona amorosa con fulano de tal o con fulana de tal, y yo me determiné a hacer eso, pero esa persona es cada día más complicada, más difícil para mí, y yo estoy a punto de claudicar en eso. ¿Qué dice Dios cuando yo estoy a punto de claudicar en algo que es la voluntad de hoy? Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar acerca de lo que quizás es una de las, en la opinión de algunas personas, una de las enfermedades más mortales para la raza humana. Una es el desánimo y otro es el desaliento. Cuando el desánimo invade nuestras vidas, cuando nosotros cogemos el germen del desánimo en nuestras vidas, del desaliento, eso provoca que seamos tentados a darnos por vencidos, a tirar la toalla o a claudicar en una decisión que nosotros tomamos que es la voluntad de Dios. Nos desanimamos, nos desalentamos y eso provoca esa tentación. Alguien dijo que quizás es la enfermedad más mortal de la raza humana por estas dos razones. Una, porque es una condición universal. Quiere decir que todo el mundo en un momento dado experimenta desaliento y desánimo. Amén. Quizás usted entró en este lugar aquí hoy y tiene ese germen metido dentro de usted. Se contagió, fue a algún lugar, algo pasó y se contagió con ese germen. Así que es tan seria, nuevamente, porque es una enfermedad, es una condición universal. Y segundo, ya lo mencioné hace un momento, también porque el desaliento, el desánimo, vamos a utilizar las dos palabras, pero significa lo mismo, es algo contagioso. Es algo, nuevamente, que si usted se acerca a una persona que está desanimada o una persona que está desalentada, es para usted sumamente fácil desalentarse o desanimarse. Así que vemos en esta porción bíblica que el hermano leyó hace un momento,
Nehemías capítulo 4, versículos del 6 al 14, esta palabra de Dios para nosotros nos enseña, entre otras cosas, que el desaliento y que el desánimo sí es una condición humana, una enfermedad humana si usted quiere, pero que tiene cura. Amén. Y aquí hay principios, verdades para nosotros que nosotros podemos aplicar en nuestro diario vivir cuando somos tentados nuevamente a tirar la toalla, a darnos por vencidos, o a, esa última cosa es la que para mí me quema por dentro, a claudicar en hacer la voluntad de Dios en un asunto en particular. Así que el hermano leyó la porción bíblica, permítame volver a leerla rápidamente, en la 1:31, en Nehemías capítulo 4, versículos del 6 al 14. Dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyeron a un tal Sanbalat, a un tal Tobías, a unos individuos que eran de origen árabe, a unos individuos que se les conocía como los amonitas, y a unas personas que eran de algún lugar que se llamaba Asdod. Oyeron de esas personas oyeron que los muros de Jerusalén eran reparados, pues ya las brechas, son las puertas de los muros, la entrada de los muros, comenzaban a ser cerradas, y se pusieron bien contentos. Se encolerizaron mucho. Versículo 8, y conspiraron entre todos ellos, nuevamente, Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, la gente de Asdod, conspiraron entre ellos mismos luego todos a una para venir a Jerusalén, atacar a Jerusalén y hacerle ¿qué? Daño. Versículo 9, entonces, Nehemías es el que está hablando, oramos a nuestro Dios y por culpa de ellos montamos guardia contra ellos día y noche. Versículo 10. Y decía Judá, Judá es el pueblo, no es una persona en particular, es el pueblo de Israel, Judá como tal, ¿ok? Y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores, los trabajadores, se han debilitado y el escombro es mucho. No podremos reconstruir el muro. Desaliento, desánimo. Nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y llegamos a cesar la obra. En otras palabras, esta persona, el pueblo de Judá, mejor dicho, está diciendo, los trabajadores, aquí todo el mundo está cansado de tanto trabajar. Y en adición a eso, nos hemos enterado de que esta gente, nuestros enemigos, han dicho que no sepan ni vean, la gente que vive en Jerusalén, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, ¿entre quiénes? Entre los amonitas, entre la gente de Asdod, entre toda esa gente, los árabes y todas esas personas. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, judíos como ellos, le decían a los que vivían en Jerusalén, esto es las noticias que le traían. Dice, de todos los lugares donde habitan ellos, los enemigos de ustedes, los enemigos de nosotros, los que quieren destruir al pueblo de Israel, de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, dice la escritura en el versículo 13, Nehemías, entonces puse al pueblo por familias, subraye eso por favor, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Versículo 14. Después de eso, esto fue lo que hizo Nehemías. Después miré, me levanté y dije a los nobles, dije a los oficiales y dije al resto del pueblo, miren lo que le dice, no temáis delante de ellos. Ellos son los amonitas, la gente de Asdod, los árabes que están preparándose, conspirando para tumbarle la cabeza a todo el mundo. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead
por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Now, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Amén. Y es útil para redarguir, enseñar, corregir, instruir, dirigirnos en la dirección correcta. Era suficiente con decir que todo el pueblo de Israel, nuevamente, había peleado por el pueblo de Israel. Pero aquí la Escritura nos dice que estas personas pelearon. La instrucción de Nehemías: ustedes peleen. No peleen por el pueblo de Israel. Ustedes peleen por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esa es la razón primaria por la cual él decide ubicarlos por familia, para defender el muro que estaban construyendo, para defender la ciudad. Así que esta historia que vemos aquí, este incidente, nos habla de este hombre llamado Nehemías, y para algunos de ustedes el nombre es familiar y usted sabe quién era Nehemías, right? Este hombre Nehemías había conducido el pueblo de Israel de regreso a Jerusalén con un propósito. El propósito había sido obedecer la voluntad de Dios en cuanto a la reconstrucción de la muralla de la ciudad. Por eso es que en el versículo 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla, porque eso fue lo que Dios lo llamó a hacer. La palabra nos dice que cuando ellos comenzaron el proyecto, nuevamente, ellos estaban bien animados, pero que en determinado momento comenzaron a desalentarse y a desanimarse. Versículo 10 nos dice que las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos reconstruir el muro. Entonces, en esta porción bíblica vemos en sus notas, yo quiero ir más rápido de lo que puedo ir, algunas cosas, 4 por lo menos, que provocan desánimo y desaliento. Salmo 27:14. Por favor, vamos a leerlo todo el mundo. Salmo 27:14. ¿Qué dice? No, esa porción yo la coloqué ahí a última hora. La razón por la cual la coloqué ahí a última hora es porque esa porción bíblica está cogida de la mano con uno de los pasajes bíblicos que es más importante, diría yo, más significativo, diría yo, en mi vida, que es 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, que nos habla de dos cosas que hemos hablado nosotros a la saciedad desde que nos conocemos, que son la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que son los dos rieles en esa vía de tren que es la vida nuestra. En todo lo que nosotros hacemos está la soberanía de Dios, el poder de Dios, y está la responsabilidad humana. Y hemos dicho tantas y tantas veces que nuestro trabajo es orar a Dios para que Dios nos ayude a identificar nuevamente las cosas que solamente Él puede soberanamente hacer y las cosas que humanamente nosotros podemos hacer. De forma tal que nosotros insistamos en asumir nuestra responsabilidad humana y dejar que Dios haga las cosas que Él en su poder soberano puede hacer. Amén, porque muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que hemos pasado gran parte de nuestra vida tratando de ocuparnos de las cosas que solamente Dios puede hacer, y en el proceso hemos descuidado las cosas por las cuales nosotros somos responsables para hacer. ¿Alguien dice amén? Esta porción bíblica nos dice: espera en Jehová. Esperar en Jehová quiere decir confía en Jehová, confía en la bondad y confía en la soberanía de Dios. Pero inmediatamente dice: esfuérzate y aliéntese tu corazón. En otras palabras, asume tu responsabilidad, esfuérzate, y al esforzarte
tu corazón va a cobrar ánimo al esforzarte al hacer lo que Dios quiere que tú hagas, que es de lo que se trata esta enseñanza, pues entonces tu corazón va a cobrar ánimo. Y vuelve nuevamente a recordarnos, sí, espera en Jehová, sigue confiando en la bondad de Dios, sigue confiando en la soberanía de Dios. Esa porción bíblica la tenemos que tener presente. 1 Corintios 15:10 lo que dice es esto, que por la gracia de Dios yo soy lo que yo soy. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes bien yo he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Así que ahí vemos también la misma situación, la soberanía de Dios. Pablo dice, por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por el poder soberano de Dios, por la bondad soberana de Dios, yo soy lo que soy, apóstol, servidor de Dios. Pero dice, pero su gracia, su poder, su favor inmerecido para conmigo no ha sido en vano, porque yo he trabajado más que todos ellos, y todos ellos son Pedro, Juan, Santiago, el resto de los apóstoles. Y como esta porción bíblica regresa nuevamente a darle gloria a Dios, cuando dice, aunque si he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Es el poder soberano de Dios el que ha estado trabajando en mí. ¿Ok? Así que vamos a ver estas 4 realidades que cuando surgen en nuestras vidas por lo regular provocan en nosotros el deseo de tirar la toalla, el deseo de darnos por vencidos y sobre todo, peligrosamente, provocan dentro de nosotros el deseo de claudicar en algo que es la voluntad de Dios. Lo primero es, escriba esto por favor, la fatiga provoca desánimo y desaliento. Versículo 10 dice, y voy a ir bien rápido, así que agárrese bien. Y decía Judá, y otra vez, Judá es el pueblo de Israel, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el templo. El punto es que los trabajadores estaban físicamente exhaustos y cuando la fuerza física del ser humano se agota, su actitud emocional, relacional y espiritual también se ve afectada. Es precisamente por eso que cuando estamos desalentados, desanimados, lo mejor que podemos hacer es sacar tiempo para descansar. Alguien dijo hace mucho tiempo que la fatiga hace que nos convirtamos en cobardes. Nuestra escuela bíblica, los domingos a las 11, mientras estudiamos el concepto del sábado, vimos que la idea, el concepto, la necesidad del sábado surge nuevamente de la necesidad de un periodo de descanso para la creación y para el hombre. Eso es lo que está detrás de la cuestión del sábado. Por eso que los agricultores, y todos posiblemente sabemos eso, le conceden descanso a ciertas porciones de tierra porque ellos saben que la tierra que ha descansado produce mejor cosecha. Y en la clase hemos hablado sobre particular, yo he compartido con ustedes mi experiencia como niño en las montañas y en el campo de allá, en un barrio que se llama Caín Alto, en San Germán, Puerto Rico. Ahora, ¿cuándo es que el desánimo o el desaliento usualmente sucede? Versículo 6 nos dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Principio, por lo regular el desaliento, escucha, porque algunos de ustedes se han decidieron hace mucho tiempo hacer algo que es la voluntad de Dios y por el desánimo y el desaliento están a punto de claudicar, tirar la toalla, darse por vencido. Por lo regular el desaliento o el desánimo que surge de la fatiga física, viene a nuestra vida cuando estamos en el punto medio de algo. Cuando tomamos una decisión, vamos a hacer esto porque esto es correcto delante de los ojos de Dios, estamos llenos de energía, pues se trata de un desafío, de un proyecto, una resolución o un ministerio, algo que es nuevo. Y como es nuevo,
pues estamos llenos de ánimo, llenos de fuerza, pero a la mitad del camino surge la fatiga que produce desánimo y desaliento, y es por eso que muchas personas no terminan muchas de las cosas que comienzan, porque a mitad del camino la fatiga física, emocional, relacional provoca desaliento y desánimo y tiran la toalla, claudican en las decisiones que han tomado. Así que eso primeramente, una de las cosas que provoca desánimo es la fatiga. La otra cosa que provoca desánimo es la frustración. Cuando estamos frustrados y nos frustramos cuando las cosas no salen como nosotros anticipábamos que iban a salir. Amén. Versículo 10. Y decía Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. Subraye eso. Y el escombro es mucho. Escombro nos habla, sugiere la idea de basura, sugiere la idea de desecho, de desperdicios. No, la realidad es que en todo proyecto, sea el que sea, siempre habrá escombros, habrá desechos, habrá desperdicios. Y cuando estas cosas comienzan a acumularse, el resultado es que todos nos frustramos. No entiendo, pastor, sea más claro. El punto es que cuando en nuestras vidas comenzamos a construir o a reconstruir algo, construir o reconstruir algo, sea lo que sea, es imposible evitar que haya escombros, que haya basuras, que haya desperdicios, pero usted y yo debemos saber reconocerlos. Usted y yo debemos saber cómo limpiarlos, alabado Cristo, cómo removerlos. Otra vez, nuestros escombros va a haber siempre, cosas que nos van a frustrar a nosotros. Pero usted y yo debemos aprender a reconocer esto es lo que esto es, y debemos aprender a limpiarlos y a removerlos de nuestra vida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Quizás no me estoy explicando muy claro. Y si yo le pregunto cuáles son los escombros de su vida, quizás usted no pueda decirme. En mi vida, escombros son las cosas triviales que hay en mi vida que impiden que la voluntad de Dios se realice en mí. Me determino a hacer algo que es la voluntad de Dios. A mitad de camino empiezan a surgir estos escombros en mi vida. Tiempo mal utilizado, televisión, internet, Facebook, relaciones, deportes, malos hábitos. Y esos escombros provocan desánimo y desaliento. Escombro es cualquier cosa que consuma su tiempo. ¿Amén? Right. Su tiempo o mi tiempo. Tercera cosa, el fracaso provoca desánimo y desaliento. Versículo 10. Y decía Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No, subraya lo último, no podremos reconstruir el muro. Así que el pasaje nos dice que como no pudieron terminar la tarea escuche que es importante, como no pudieron terminar lo que se habían determinado a hacer en el tiempo planeado, se sintieron desalentados y se dieron por vencidos pensando que habían fracasado. No pudieron terminarlo en el tiempo que habían determinado, en la forma que lo habían determinado, en el momento que lo habían determinado, y debido a eso llegaron a la conclusión de que habían fracasado. ¿Y cuál es el punto detrás de esto? Es lo siguiente: al no terminar la tarea o el proyecto a tiempo, perdieron su confianza y perdieron su entusiasmo, lo que eventualmente resultó en desánimo y desaliento. Mi pregunta es, ¿cómo usted responde cuando las cosas no salen como usted las había planeado? ¿Cómo usted responde al fracaso? ¿Cómo usted responde cuando el tiro le sale por la culata? ¿Cómo usted responde cuando sus planes se derrumban? ¿Cómo usted responde cuando las cosas no se realizan en el tiempo y en la forma prevista? ¿Cómo usted responde? Algunas personas responden comenzando a cogerse pena. Otras personas responden comenzando a echarle la culpa a otros. Otros llegan al punto que dicen, aunque es la voluntad de Dios lo que estaban tratando de hacer,
que por una razón u otra no le ha salido en el tiempo que ellos esperaban, llegan a la conclusión de que tratar de vivir de esa forma, que tratar de hacer tal o cual cosa es simplemente una locura. Mientras preparaba esta enseñanza, leí algo que me llamó la atención y dice lo siguiente: los vencedores, los que eventualmente van a vencer, ven los fracasos como una contrariedad temporera, como un contratiempo pasajero. Alabado sea Cristo. Romanos 8:37 nos recuerda que en todas las cosas somos más que vencedores. Somos en Cristo Jesús. ¿Cuántos están injertados en la vida verdadera? Right? ¿Sabes? Tenemos la vida de Cristo, el poder de Cristo accesible para todos nosotros. Y somos más que vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores. Porque somos tremendotes. No, somos más que vencedores por medio, gracias a aquel alabado Cristo que nos amó. En una forma muy distinta a la que nosotros amamos a Dios. Bendito sea el Dios de la Biblia. El punto número 4, otra cosa que provoca desaliento y desánimo es el temor. Versículos 11 y 12. Dice: nuestros enemigos, fíjese el temor, nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces esto es comentario entre ellos. Esta gente dijo que se van a camuflajear de tal forma y se van a esconder de tal forma que aquí nadie se va a dar cuenta que ellos están aquí hasta que nos estén pasando con las espadas y con las lanzas, hasta que nos estén matando. Versículo 12. Pero sucedió no solamente eso, que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, entre la gente que quería hacerle daño, nos decían una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué quiere decir una y otra vez? Todo el tiempo, cada vez que abrían la boca para decirle: de todos los lugares donde habitan, ellos van a caer sobre vosotros. Como dije hace un momento, para algunos de ustedes este pasaje bíblico es sumamente familiar y saben que los enemigos de Israel estaban haciendo todo lo posible para ayudarlos a ellos para que la muralla fuera construida. No, seguro que no. Estaban haciendo todo lo que ellos pudieran hacer para evitar que la muralla fuese construida. Y la idea de construir la muralla fue un antojo que le salió a Nehemías de hacerla. No. Eso fue la voluntad de Dios. Y el punto que estamos hablando es que estamos viendo, ¿sabes? Cuando tú y yo somos tentados a tirar la toalla, a darnos por vencidos, a claudicar en algo que sabemos que es la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Lo primero que estamos identificando, ¿qué son estas cosas que nos tientan a nosotros? Identificamos ahora mismo la fatiga, la frustración, el fracaso y en este caso el temor. Y había un montón de personas que estaban haciendo todo lo posible para que la muralla no fuera construida. Y lo primero que hicieron fue que comenzaron a ridiculizar al pueblo de Judá, diciendo: ustedes son unos anormales porque eso nunca va a poder realizarse. Y luego de eso comenzaron a criticarlos. Si usted lee los primeros capítulos 1, 2, 3 y 4, se da cuenta que eso es lo que ha sucedido. Primero empezaron a burlarse de ellos. Mira el cristianito este, mira la cristianita esta. Ahora, después de vivir tanto tiempo de esta forma, después de haber hecho tantas pocas vergüenzas, ahora de la noche a la mañana, ahora quiere ser más santo que nadie, y ahora quiere que esto sea de esta forma, y ahora quiere vivir de esta forma. Y empezaron a ridiculizarlos, y empezaron a criticarlos. Y aquí lo que vemos en este versículo bíblico es que eventualmente comenzaron a amenazarlos. Hay una verdad práctica para cada uno de nosotros. Y otra vez, ¿sabes? Yo he tratado al máximo en los últimos años de alejarme lo más posible de los refranes y de los clichés y de esas cosas, ¿verdad? Y centrarme más en lo que dice la santa palabra de Dios. Pero hay cosas, realidades, que se expresan con más claridad, nuevamente, ¿sabe? Utilizando parte de esta sabiduría de pueblo que nosotros tenemos. Muchas veces hemos mencionado algo y es que es inevitable.
Si uno se acuesta con perros, ¿va a amanecer con qué? Con pulgas. Eso quiere decir entonces, lo que quiere decir que yo tengo que ser cuidadoso con qué. ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Verdad? ¿Sabe? La verdad práctica aquí es esta. Todo el que vive rodeado de personas negativas que siempre se están quejando por todo, tarde o temprano termina infectado. Algunos temores que provocan desaliento y desánimo. La posibilidad de ser avergonzado. Otra cosa que provoca desaliento y desánimo, la posibilidad de fracasar. Una de las cosas que más provoca desánimo es estar rodeado de personas que insisten en que uno tiene que ser perfecto. La necesidad de ser perfecto y llenar todas las expectativas de otras personas es una de las cosas que más provoca desánimo en nosotros. Y una cosa que provoca desánimo es la posibilidad de no poder aguantar la presión. Que esto es demasiado, yo no voy a poder bregar con esto. Yo no voy a poder bregar con esto. Yo sé que tarde o temprano yo voy a explotar, tarde o temprano yo voy a... Pues, así que olvídate de eso. Todas esas posibilidades crean desánimo en nosotros. Y crean temor, debía haber dicho. Y el temor a su vez provoca desánimo, provoca desaliento. No olvide lo que la palabra nos dice en 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto alaban al Señor? All right. Son las malas noticias. Son las cosas que provocan que nos desanimemos. Ahora, ¿cuál es la manera bíblica de sobreponerse o de responder al desánimo y al desaliento? Se da cuenta que inmediatamente puso el mismo pasaje bíblico, que básicamente no está injertado ahí, a mitad de camino, ¿right? ¿Por qué razón? Porque otra vez, la exhortación es que recordemos que Dios es soberano, que recordemos la bondad de Dios, que recordemos que Dios tiene la sartén agarrada por el mango, que recordemos que en Cristo todo lo podemos porque Él nos... ¡Gloria a Jesús! Que Él nos fortalece. Pero al mismo tiempo también, otra vez, que nos esforcemos, que cumplamos con nuestra responsabilidad humana, que asumamos nuestra responsabilidad, pero siempre recordando que si podemos hacerlo es en base a ese poder soberano de Dios, a la bondad soberana de Dios en nuestras vidas. Por eso es que dice nuevamente, sí, espera en Jehová, sí, sigue confiando en Jehová, sí, sigue descansando en el poder soberano de Jehová. Esfuérzate, vas a cobrar ánimo, pero hazlo todo descansando en el hecho de que tú esperas, tú tienes confianza, tú confías en Dios. Haz las cosas como Dios dice. Mire para acá todo el mundo, no tomes atajos. Cualquier cosa que no huela a la voluntad de Dios, walk away from that. Espera en el Señor, confía en el Señor. Las cosas no salen como yo pienso y por eso me desanimo y por eso estoy a punto de claudicar en hacer la voluntad de Dios en algo que yo sé que es la voluntad de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Aquí todos cogíamos de esta cuestión. Aquí todos padecemos de esto. Aquí cada uno de nosotros en un momento u otro somos infectados por el virus. Cuando somos infectados por el virus y estamos a punto, tentados a tirar la toalla, porque el que es de Cristo no se rinde. Tropieza pero se levanta, porque está injertado en esa vid verdadera que es Cristo Jesús. ¿Qué hago para poder responder al desánimo, sobreponerme al desánimo? Gracias por preguntar. 4 cosas rápidas. 1, asegúrese de darle descanso físico a su cuerpo. Porque si la fatiga provoca desánimo, pues es lógico entonces
que lo que debo hacer es asegurarme que a mi cuerpo le doy descanso físico. Tenemos tiempo para regresar en el capítulo 1, 2, 3 y 4, previo al pasaje que leímos en este momento, pero si a usted se le ocurre ir a su casa y leer los capítulos previos, se va a dar cuenta que lo primero que Nehemías hace es darle un descanso a la gente. Lo primero que hace es declarar algunos días de fiesta. No hay trabajo aquí. Aquí vamos a descansar, vamos a alabar a Dios. Vamos a cesar en nuestro trabajo, pero vamos a enfocarnos en alabar a Dios. Vamos a enfocarnos en Dios, en su grandeza, en su poder, en lo majestuoso que es Dios, en lo fiel que es Dios, en lo amoroso que es Dios. Yo no sé usted, pero para mí, luego de un descanso físico, mi experiencia es que las cosas lucen distintas, lucen mejor. Tenemos unas porciones bíblicas ahí. Salmo 127:2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El punto aquí, para no extendernos mucho, simplemente el salmista está estableciendo que Dios quiere que sus hijos, ¿cuántos son hijos de Dios? Dios quiere que sus hijos siempre, y siempre es, tengan el descanso apropiado. Con el pastor Marcel sobre este particular, ayer tuvimos una conversación extensa, intensa sobre el particular. He says, papi, pues la verdad del caso es que yo he sido culpable de violar ese mandamiento montones de veces. Y con razón es que hay tanta ansiedad muchas veces dentro de mí. Y hablamos, tú sabes, sobre el particular. ¿Por qué razón? Porque la voluntad de Dios es que siempre sus hijos tengan el descanso apropiado. ¿Y por qué Dios querrá que nosotros tengamos el descanso apropiado? ¿Por qué se le ocurrirá eso? Simple, porque Él fue el que nos creó y porque Él fue el que nos diseñó. El salmista dice: tus manos me hicieron y tus manos me formaron. Está ahí en sus notas, está en la pantalla. ¿Qué dice después? Y aprenderé tus mandamientos. O sea, hazme entender, tú me hiciste y tú me formaste. O sea, tú me creaste en el vientre de Adela, y en el vientre de Adela tú me creaste, tú me formaste distinto a Edgardo, mi hermano, estaba conmigo ayer, y si usted ve la situación, estos serán hermanos, pero son totalmente distintos. Entonces, salimos del mismo vientre, con los mismos genes de Edgardo y de Adela, pero somos totalmente distintos porque el que nos creó y el que nos formó fue el Dios de la gloria. Y Él sabe cuáles son nuestras áreas fuertes y cuáles son nuestras áreas débiles. Y Él sabe que físicamente, emocionalmente, relacionalmente, mentalmente necesitamos descanso. Por eso el salmista dice: tus manos me hicieron, tus manos me formaron, hazme entender. Esa frase es preciosa, hazme entender. ¿Sabes lo que quiere decir? Agárrame por el cabeza y hazme entender. Eso es lo que quiere decir. Así, de esa forma. ¿Sabes? No es explícame un poco y después yo considero si lo voy a hacer o no. No, es hazme entender. Porque yo soy un cabezón, porque yo soy una cabezona, y yo soy bien testarudo, y usted es taruda, y insisto en hacer lo que yo quiero hacer, así que tú hazme entender. ¿Cuántos quieren que Dios lo haga entender? ¿Y sabe lo que dice? Hazme entender, porque una vez tú me hagas entender, yo, dice la Escritura, voy a aprender tus mandamientos. Nada, aprender tus mandamientos no es que voy a tener un conocimiento cognitivo, intelectual de tus mandamientos. Voy a aprender para ponerlos en práctica. Voy a poner en práctica tus mandamientos. La palabra nos enseña que estamos estudiando nosotros ahí en la escuela bíblica, que el cuarto mandamiento nos dice: 6 días debemos trabajar y que debemos descansar en el séptimo. Una realidad de nuestra vida. La persona que ignora ese mandamiento, el mandato de Dios, descansar un día, el Dios que le creó, el Dios que lo diseñó, tarde o temprano esa persona va a terminar desalentada. Tarde o temprano esa persona va a terminar desanimada.
Y va a ser bien vulnerable nuevamente a ceder a la tentación de tirar la toalla, de darse por vencido, o lo más serio es de claudicar en algo en su vida que esa persona sabe que es la voluntad de Dios. Así que asegúrese nuevamente, rapidito, que le da descanso físico a su cuerpo. Segundo, considere la necesidad de reorganizar su situación. Desalentado, entró por ahí con el germen, con el virus del desánimo, del desaliento. Considere la posibilidad, o la necesidad, mejor dicho, de reorganizar su situación. Versículo 13, entonces puse, esto fue lo que hizo Nehemías. Vio lo que estaba pasando y dijo, ok, esta gente está planeando atacarnos, esta gente se pasa hablando, aún los de nosotros, cada vez que entran por aquí, con todo el mundo que se encuentra con ellos, y dale que dale, y ya mismo vienen y nos van a pasar por la piedra y van a acabar con todos nosotros. Lo que hace Nehemías, dice, entonces él toma acción, él reorganiza la cosa. Y mire qué lindo, dice, entonces puse al pueblo por familias. Subraye eso, por favor. ¿Sabe por qué? Por familias. Los colocó en lugares en particulares por familias. ¿Sabe por qué? Porque si el enemigo venía, ¿sabes? Y yo estoy aquí defendiendo este punto, este lugar aquí, ¿sabes? Esta entrada, ¿sabes? Y lo que están conmigo es Rosa, es Marcel, es Bianca, es Tati, es Elías, es Elizabeth, es China, es Willy, es Maureen. Es Adela la que está detrás de mí. ¿Usted cree que yo voy a hacer pa? No, yo voy a echar todo lo que yo tenga, ¿sí o no? Amén. Cuando se trata de hacer algo que es la voluntad de Dios y somos tentados a claudicar, debemos recordar que lo que está en juego no solamente soy yo, es nuestra familia. Amén. Y cuando vemos de esa forma, ¿verdad? ¿Sabe? Cuando vemos la posibilidad, ¿sabe? Por eso es que le dice, y ustedes nuevamente peleen por sus hijos, peleen por su familia, peleen por su casa. Cuando nos demos cuenta de eso, pues entonces nuestra perspectiva o nuestra actitud o nuestras prioridades posiblemente cambien. Cuando Nehemías vio que el pueblo estaba desalentado, no se dio por vencido con relación a lo que Dios lo había llamado a hacer. Lo que hizo fue que simplemente se propuso reorganizar su gente. Ahora, yo he recibido montones de golpes en esta vida. Desde chiquito. Cuando usted dice, sí, yo me he dado cuenta porque yo le he visto la frente suya de cerca y veo los chichones que usted tiene. Y ha recibido montones de golpes, pero no son esos golpes. He recibido toda clase de golpes en esta vida, y esos golpes me han enseñado muchas cosas. Mire para acá todo el mundo que es importante. ¿Qué me ha enseñado? Que muchas veces cuando yo me siento bien desanimado o bien desalentado, no es porque lo que yo esté haciendo es incorrecto. Muchas veces me he encontrado haciendo lo correcto, pero de una manera incorrecta. Y por eso me he dado 4 cantazos. Me he dado contra el piso, me he dado contra la pared. He recibido toda clase de golpes. Pero muchas veces Dios en su misericordia me ha permitido ver esto. Dios ha iluminado mi entendimiento, como yo espero que lo esté haciendo con algunos de ustedes en el día de hoy. Y Dios me ha ayudado a reorganizar mi situación. Y como Dios quiere que su voluntad se realice en mi vida, Dios me va a ayudar a reorganizar mi situación. Y cuando Dios me ayuda a reorganizar mi situación, poner las cosas en el lugar donde deben estar, alabado Cristo, eso evita que nos demos por vencidos en cuanto a buscar cuál es la voluntad de Dios en mi vida, cuál es la voluntad de Dios en mi familia y cuál es la voluntad de Dios en nuestra iglesia. Alabado Jesús. Amén. No entiendo eso de reorganizar mi situación. Está endeudado.
Reorganice su presupuesto. Yo no puedo reorganizar una cosa que no tengo. Quizá alguno diga, ¿qué eso es reorganizar su presupuesto? Pues sabes, pues si no tiene un presupuesto, hable conmigo que yo le ayudo un poquito. ¿Está usted súper ocupado? Reorganice su itinerario. No tengo a nadie en mente, excepto yo. ¿Está usted fuera de forma? Reorganice sus hábitos alimenticios. A ver, toda esta cuestión con mi mamá, ¿sabe? Toda esta cuestión, eso, ¿sabes? You know, a ver. Juan del Pueblo aprende de sus propias experiencias. La persona sabia aprende de la experiencia de otros. El insensato no aprende de ninguna de las dos. Right? So, esta experiencia que he tenido con mi mamá, toda esa cuestión, lo último que le ha pasado, todo este montón, you know, this is serious stuff. La cuestión esa de la diabetes, la cuestión esa del corazón, la sal. Pero es que usted es un viejo, ¿sabe? Y por eso usted, como usted es un viejo, pues usted tiene que estar hablando de esas cosas, ¿no? Pues ¿sabe? Yo no siempre he sido viejo, ¿right? Y mucho de lo que nos sucede tarde en nuestra vida es el resultado de lo que hemos estado haciendo temprano en nuestra vida. Eso fue lo que Nehemías hizo. Nehemías se reorganizó. Ahora, una de las razones por las cuales Nehemías reorganizó su gente por familias es porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Right? Cuando estamos en familia, necesitamos unos. Si una familia saludable, amén. Right? Muy enfocada. Aún dentro de nuestra familia de estas de sangre. Ahora, ¿cómo? Gracias por preguntarme. ¿Cómo yo puedo buscar tener una familia saludable de sangre, right? Okay, no está hablando de la familia espiritual, saludable, okay. Si yo tengo familiares que no son creyentes, que no le importa a Dios de ninguna clase, ¿cómo yo puedo obtener eso? Pues usted lo puede hacer determinándose a no claudicar en las cosas que son la voluntad de Dios. ¿No entendí? Pues podemos hablar luego sobre el particular. ¿Ok? So, él reorganiza en familia, entre otras cosas, porque nos necesitamos los unos a los otros. Esa es una de las razones por las cuales Dios creó una cosa que se llama iglesia. Una de las razones por las cuales todos necesitamos ser parte de una iglesia local saludable. Me explico. La frase esta, unos a otros, es utilizada al menos en español 50 veces en la Biblia. Sírvanse unos a otros. Oren unos por otros. Ámense unos a otros. Cuídense unos a otros. Estimúlense unos a otros. Salúdense unos a otros. No entiendo. El punto es perdón que sea tan simplista. Si usted insiste, mire para acá todo el mundo, mire para acá, ¿ok? Si usted insiste en querer seguir siendo un llanero solitario, usted va a estar desalentado, usted va a estar desanimado, porque conforme a la Escritura nos necesitamos unos a otros. No. Tercera cosa, acuérdese de acordarse de Dios. Right? Manera bíblica de responder al desánimo del desaliento. Asegúrese de darle descanso físico a su cuerpo. ¿Por qué razón? Pues porque muchas veces el desaliento proviene de la fatiga física. Segundo, considera la necesidad de reorganizar su situación. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el desánimo y el desaliento surge de nuestra frustración, ¿verdad? ¿Sabe? Y muchas veces pues no es que estemos haciendo las cosas incorrectamente, es que las estamos haciendo en la forma incorrecta. ¿Amén? O sea, que mejor dicho, no es que estemos haciendo lo incorrecto, sino que lo estamos haciendo posiblemente incorrectamente.
Por eso tenemos que detenernos y decir, espérate, vamos a hacer unos ajustes aquí. Vamos a poner las cosas en un orden distinto. Y la tercera cosa es acordarse de Dios. ¿Ok? Dice la Escritura. Después miré, me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué le dijo? No temáis de ellos, acordaos del Señor, acordaos de que Él es grande, acordaos de que Él es temible y pelear. ¿Ves? Ahí, pelear por vuestros hermanos, pelear por vuestros hijos. Voy a morder, voy a arañar. Y si se me rompe la caja de dientes, te voy a magullar con las encías. Cuando se trata de mis hijos, cuando se trata de mi esposa. Amén. Por eso no voy a claudicar de ninguna forma cuando se trata de hacer la voluntad de Dios. All right? So, acordaos de vuestro Señor y pelead por vuestros hermanos, hijos, hijas, mujeres y vuestras casas. Ahora, nuestro problema es que cuando estamos desalentados y desanimados, nuestra tendencia es a sacar nuestros ojos de Dios y enfocarnos en nuestra situación. ¿No entiendo? Puesto de otra forma. Sacamos nuestros ojos de la solución, que es Dios, y los ponemos en nuestras circunstancias. Recientemente yo he estado bien expuesto al virus. Amén, hermana. Rosita. Right? Todos los que me conocen de cerca orando, intercediendo por mí constantemente porque saben que he estado expuesto al virus. ¿Cuál virus? ¿El virus de qué? Exactamente. Y del desaliento. Y los que han estado orando es para que en medio de ese desánimo y desaliento yo me asegure de acordarme de este Dios que me creó, amén, que me formó y que me salvó. All right. Aquí en sus notas, por favor, rápido, que están los muchachos por ahí ya. ¿Qué debo acordarme? Primero, recuerde lo bueno que ha sido Dios con usted en el pasado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú te acuerdas de lo bueno que Dios ha sido contigo en el pasado, te va a consolar. Te va a dar esperanza. Te va a dar fuerza. Salmista. Me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos, de tus juicios, no juicios de corte legal, sino de las decisiones que tú has tomado en el pasado. ¡Gloria a Dios! Me acordé de las decisiones que tú has tomado en el pasado y me consolé. Y este Dios no cambia, este es el mismo Dios siempre. Right? Segundo, recuerde que Dios está a su lado en el presente. Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia. En otras palabras, ten un estilo de vida que no sea de avaricia y codicia. No esté envidiando lo que otra gente tiene. No esté deseando que la situación suya sea como la situación de aquellos que es mejor que la suya, que viven en un mejor lugar, que su situación familiar es mejor que la suya. Y si yo pudiera tener lo que ellos tienen, ay, si mis hijos fueran como aquellos. No haga eso. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora, contentos con tu circunstancia presente. ¿Por qué? El pastor lo dijo. No, ¿por qué? Pues porque Él, ese es el Dios de la gloria, el creador, el Rey soberano, el que es todo bondad y todo amor. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Repita conmigo, el Señor es mi ayudador. O sea, el Señor es mi ayudador, el que está al lado mío ayudándome en todo momento, no me va a dejar, no me deja desamparar en ningún momento. Entonces, dice la Escritura, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Hermano Juan, usted puede, ya los muchachos están aquí. Hermano Juan, busque si es posible a los niños y se tráigase ahí en ese mismo autobús, tráigase a todos los que estén en la guardería. Gracias.
God is good? All the time. Tercera cosa, primero, recuerde lo bueno que Dios ha sido con usted en el pasado. Segundo, recuerde que Dios está a su lado en el presente. Y tercero, recuerde el poder de Dios para el futuro. Para los que esperan en Jehová, ¿Lo ve otra vez? Los que esperan, los que confían en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en el poder soberano de Dios, los que esperan en Él, bendito Cristo. Para los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, tendrán gloria a Dios. Yo levanto esto ya mismo. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Está desanimado? ¿Está desanimada? ¿Desalentado? Saque su mente de sus circunstancias y póngalas en la palabra de Dios. Y mira que yo he repetido estos versículos en estas últimas semanas. Se los he dado a Dios. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El golpe que me han dado ha sido en el centro del pecho. Ustedes, los que llevamos tiempo juntos, me han escuchado ustedes decir montones de veces. Se llamaba, yo no sé si está vivo todavía, Joaquín Román, boxeador puertorriqueño. En los años 70, a principios de los 70, por ahí, o a fines de los 60, se le ocurrió pelear con un individuo que se llama George Foreman. La pelea más corta en la historia de los pesos pesados. Sonó la campana y Joaquín Román, puertorriqueño, salió a las millas ahí para atacar a George Foreman. Y George Foreman hizo así, ¡pum!, con la izquierda y le dio un puño en el centro del pecho y el hombre cayó y no había forma de levantarlo. Estaba consciente, pero no había forma de levantarlo. Esa imagen la tengo yo porque se pasó por vía satélite en Puerto Rico, porque era la primera vez que un puertorriqueño peleaba por el campeonato del peso pesado. Así es que está el salmista. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El golpe que he recibido ha sido tan severo que estoy en el piso. Estoy consciente, pero no me puedo levantar. Ahora, vivifícame tú, Señor, levántame por medio de tu palabra. Por eso que pasamos tanto tiempo estudiando la palabra de Dios. Por eso es que nos gozamos, bendito Cristo, mi alma te alaba. Cuando el domingo pasado vimos a todos estos nenitos aquí, repitiendo la palabra de Dios. Porque eventualmente esa palabra va a dar su fruto. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Estoy tan ansioso, estoy tan temeroso, estoy tan estresado que mi alma se deshace, se derrite por la ansiedad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El tiempo se acaba. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué dice el salmista? Susténtame, fortaléceme, es lo que está diciendo. Fortaléceme según tu palabra. Toda alaban al Señor. ¿Cuál es el punto? El punto es que la mejor forma, la mejor cura, el mejor antídoto, más efectivo contra el desánimo, alabado Cristo, contra el desaliento, es la bendita y poderosa palabra de Dios. Él dice, vivifícame según Disney, vivifícame de acuerdo a Universal. O hasta lo cual crucero. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame según lo que tu palabra dice. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que yo no sé, pastor. La palabra dice que vivifica y que sustenta. Dice cosas como esta. En Cristo somos más que ¿qué? Todas las cosas trabajan para bien para los que aman al Señor. Los que amar es obedecer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso vivifica, eso sustenta. Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria.
Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas gloriosas, grandiosas que tú no te puedes ni siquiera imaginar. No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo vas a cosechar si no te das por vencido. Mía es la venganza, dice el Señor. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo haré descansar. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Para el que cree, todo es posible. A ver si alguien me dice quién fue que dijo: Pastor Marcel, tú no vas incluido en este guiso. ¿Right? Pero a ver si me dice quién dijo esto. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Quién dijo eso? David. No, eso lo dijo Jonás. Cuando mi alma, imagínense, cuando mi alma se desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta su santo templo. Jonás el racista, Jonás el prejuiciado, se arrepintió, clamó a Dios, y Dios le respondió. ¿Cuánto más aquellos que anhelan vivir justamente delante de Dios? ¿Cuánto más aquellos que tienen hambre y sed de justicia? ¿Cuánto más aquellos que anhelan tener integridad de corazón? La última cosa. Contando con la gracia de Dios, determínese a resistir. Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de esta gente. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelear por vuestros hermanos, pelear por vuestros hijos, pelear por vuestras hijas, pelear por vuestras mujeres, por vuestras esposas, y pelear por vuestras casas. Amén. Principio práctico. Lo hemos dicho desde hace años. Demasiado temprano, siempre demasiado temprano para darse por vencido. No se dé por vencido sin dar una buena pelea. Alabado Cristo. T.L. Moody en una ocasión dijo que la grandeza de una persona no es determinada por sus talentos, por la riqueza o por su educación. La grandeza de una persona es determinada por lo que es necesario para desalentarlo, lo es necesario para que esa persona tire la toalla, para que esa persona claudique en hacer lo que es la voluntad de Dios. Palabra bien clara. Aquí todo el mundo está. ¿Cuántos son de Cristo? Todo el que es de Cristo está en una batalla espiritual, en una batalla sobrenatural y mental. Y Satanás siempre nos está acusando. Últimas semanas ha estado detrás de mí como león rugiente, buscando la forma de a mí, el pastor Marcel, el pastor Willy. Tiene una idea, las montones de veces que me ha dicho como pastor: eres un soberano fracaso. Hablas mucho, pero lo que haces es meter la pata. Ya tienes 66 años, lo mejor que puedes hacer es retirarte. ¿Cuál es el punto? El punto es que Satanás utiliza el desaliento y el desánimo como su arma favorita para neutralizarnos. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pregunta, pastor: ¿cómo yo puedo resistir? Utiliza su libre albedrío. Está doliendo esto. En otras palabras, utiliza su libre albedrío. Escoja en qué se va a enfocar. Si en el problema o en la solución. Estoy a punto de levantar esto.
Tendré que ponerme una faja después, yo no sé, pero... Gloria a Dios. Tenemos que escoger entre nuestra situación, escuche, escoger entre, bendito sea el Señor, escoger entre lo que está pasando ahora o lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. Lo que está pasando ahora o lo que yo sé que Dios está haciendo en el presente por mí, porque Él está conmigo y Él no me va a dejar y Él no me va a desamparar. Escoger entre mi situación o lo que Dios promete hacer en el futuro. Así que en conclusión le suplico que me escuche. Sea lo que sea que usted está tratando de construir o reconstruir, su matrimonio, su familia, relaciones, su vida espiritual, su ministerio, Dios quiere que usted y yo tengamos presente lo siguiente. Salmos 46, 1 y 2. Esto, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Versículos 10 y 11. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre todas las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Quizás usted diga, mi problema es que yo soy demasiado débil. Gloria a Dios. Precisamente por eso es que necesitamos a Jesucristo. Asegurarnos que estamos injertados en la vid verdadera, que es Jesucristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. God is good. All the time. El testimonio es este. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 11 al 13. El testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Esa vida está en su Hijo. Vida eterna está en su Hijo, en Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Sea miembro de la iglesia que sea pastor, sea misionero, hable en lengua, brinque, salte, lo que sea. Si no tiene al Hijo de Dios, si no ha sido injertado en la vid verdadera, no tiene vida eterna. Eso está escrito ahí con el propósito siguiente. Versículo 13 dice, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que el asunto del desánimo y el desaliento es secundario. Lo que es primario es asegurarse que usted está en la vid verdadera, que usted está en Cristo, que Cristo está en usted. La palabra dice que si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. God is good all the time.